gente de YouTube que me está, mi nombre es Lailis y sean bienvenidos a mi canal. Bueno, pues hace rato quería hablar de este tema, pero no había tenido la oportunidad. Sin embargo, este fin de semana, una de las personas más despreciables de este país, el señor Andrés Escobar, que lo recordarán ustedes por andar armado, disparando en una movilización y poner en riesgo la vida de varias personas. Pero tranquilos que de eso vamos a hablar ahorita más adelante. Todo comenzó porque hace algunos días estaban condenando a muchachos de la primera línea en la fiscalía. El país y los medios de comunicación se dedicaron a estigmatizar la protesta social y con ello se le sumó la alcaldesa Claudia López, que los criminalizó delante de todo el mundo. Y acá hay varias cosas. Primero, el desconocimiento del propio país que habitamos es una clara explicación de por qué pasa lo que pasa. Quienes integraban la primera línea como un movimiento que nace justamente de la necesidad de defender a la gente del abuso policial, que era desorbitado en las movilizaciones, es algo que a estas alturas nadie entendió nunca. Así que quienes la integraban eran pelados como usted y como yo, que deseaban proteger y pararse duro por la ciudadanía. 2. La doctrina militar que hemos peleado durante años que se repiense es lo que también ayuda a ese problema, pero espérense, les explico. Las Fuerzas Armadas todavía creen que están en medio de la Guerra Fría y que todo el que critique o sea civil es un guerrillero. Y como son un ejército contra guerrilla, pues todo lo que no sean ellos pues debe desaparecer. Así entonces ustedes en su casa van a entender por qué los pelados los están tratando como delincuentes. 3. Gracias a la misma doctrina y a los locos que nos gobiernan, que sin darles tan duro son un par de fachos, pues le pidieron a la fiscalía que tomaran acciones, que rápido, porque es que son unos criminales. Y pues la verdad es que su único delito fue tener un escudo en la mano, taparse la cara y pararse duro, sin estar armados. En ningún video se les ve armados, pero pues les cayó todo el peso de la ley. Ahora, se formó todo este debate y alboroto con Andrés Escobar, porque a diferencia de la gente de la primera línea, el tipo sí estaba armado disparándole a los manifestantes, a diferencia de los chicos de la PL que la policía maltrata, pues a él lo estaban escoltando y cuidando. A los chicos de la PL no les abrieron los micrófonos para que explicaran qué pensaban, pero a vos, bobo cagado, te abrieron todo para hacerte la víctima. Los chicos de la PL defienden los derechos de los ciudadanos, pero vos amenazas a la Guardia Indígena cuando ellos pretenden defender sus derechos. Bueno, es que se me olvidaba. Tú no sabes lo que es vivir azorado en el Cauca. Desconocimiento de derechos humanos, de luchas y de realidades. Así que con todo esto nos preguntamos qué estaría haciendo la fiscalía, que aún teniendo las pruebas que tiene, las imágenes, los videos, no avanza en la investigación contra un presunto paraco. Así que a raíz de esto, el Levi expresó lo que todos pensamos, que este gobierno está a la sombra de un par de paracos que siempre han reinado. Gracias a ese trino, Don Escobar lo amenazó como un niño de 8 años, tipo, nos vemos a la salida, ¿no? Esto fue lo que escribió Andrés Escobar. Quiero que me lo sostenga en la cara, y una grosería. Se lo digo públicamente, escoja cuándo y dónde, que yo le cumplo la cita. Ante la oleada de insultos de las bodegas uribistas, nosotros decidimos meternos para defender a nuestro amigo Levi. Obvio, explicando por qué pensábamos que él era un presunto paramilitar. Pero justo en ese momento pasó lo que nadie se esperaba. Guiño, guiño. En vez de responderme con altura como todo un hombre académico, pues hizo lo siguiente. Y acá, entonces, me di cuenta que no solo sos un bobo cagado, sino que además eres infantil y que te hace falta un par de datos claros. Primero, el machismo que emanan desde la derecha y varios sectores alternativos es tremendo. A Levi casi que lo retas a puños porque pues es obvio, es hombre, es fuerte, y a nosotras simplemente nos denigras por nuestra estética. Así que es el mismo patrón simple de un tipo que de política no sabe mucho, pero seguramente de juego sucio sí. Pero para que se te haga simple, mira, búscalo en Wikipedia, que yo creo que a ti te quedan fáciles esas definiciones. Paramilitar significa que se trata de grupos de poder y generalmente están fuera de la ley. Dentro de sus miembros suelen hallarse fuerzas policiales, fuerzas militares, grupos de guerrillos, de mercenarios e integrantes de escuadrones de asalto o grupos de seguridad privados y políticos. A menudo una función igual a la del ejército, pero no forman parte de manera formal de las fuerzas militares del Estado. Pero miremoslo con cautela para que vos lo puedas entender, ¿vale? Porque eres un presunto paramilitar. Primero, eres de un grupo de seguridad privada que de hecho la gente de Ciudad Jardín organizó todo ese parche por WhatsApp para sacar corriendo a los manifestantes, así que felicitaciones, requisito cumplido. Se supone que el ejército es el que tiene función
instrucciones de usar armas, controlar la población y tener enfrentamientos. Tú no eres un militar, actúas como uno, bueno, peor. Así que excelente, requisito cumplido también. 3. Los paras hacían cosas turbias mientras la policía los cuidaba, los ayudaba y hasta los ignoraba para que hicieran de las suyas. Y adivina quién te estaba cuidando ese día y a quién fuiste a visitar hasta la sede del SMAT. Exacto, otro requisito cumplido. Pero bueno, digamos que eso es minúsculo, digamos. Si nos vamos a la ideología misma, los paras nacen como un movimiento contra guerrilla, porque si no sabes la historia, al menos de los castaños, coge un libro, amor. Y vos a todo el mundo andas condenando de guerrillero, a los indígenas del Cauca les dices milicia. Esto es desconocer la lucha histórica y popular de sus territorios. Un discurso más que ignorante es clasista. Ahora, ya sé que me van a decir, Lalis, hay gente que piensa esto y no es un presunto paraco. Y obvio, seguro que no, pero es que no todos empuñan armas. Así que felicitaciones, otro logro desbloqueado. Entonces, para mí, esas razones me hacen pensar que eres un presunto paraco, sin hablar del acercamiento tuyo con Cabal, una señora que no respeta los derechos de nadie, que piensa en el porte de armas como una solución, que odia el proceso de paz y que su esposo es el presidente de PDGAN, organización que financió el paramilitarismo. Eso sin hablar de que eres uribista, y te recuerdo que Uribe tuvo varios paras hablando de él. De hecho, mandaba a sus abogados a hablar en la cárcel con ellos. El hermano usó la finca para crear grupos paracos, que yo sé que te suenan los 12 apóstoles. Un tipo que de hecho creo que las convivir, que es lo mismo que hiciste tú en Ciudad Jardín, o casi lo mismo el 28 de mayo del 2021. Y tú eres defensor de la seguridad primero que todo. Y qué curioso, eso decían los castaños. Pero ya para esta época debiste haber entendido o pensado que de pronto era erróneo creer que esa era la solución. Digo, estás atacando las consecuencias, no la causa. Pero es demasiada información para tu cabeza. Ahora sí podemos explicar por qué, aún teniendo pruebas gráficas del accionar violento de Escobar, nadie hace nada. Pues la respuesta, aunque es bastante breve y nos ha costado muchos años resolverla. Todos en casa recordamos las historias violentas gracias a los guerrillos. Llegó un punto en el que la historia de conflicto y violencia en nuestro país giró en torno a las FARC. Según Uribe, ese era todo el mal de Colombia. Pero es que dejamos de lado que la pobreza también era violencia, que la desigualdad y la falta de oportunidades también era violencia, y que aunque quisiéramos, las FARC tampoco tenían la culpa de eso. Pero el uribismo siempre aprovechó ese discurso para justificar todo el camino hacia la guerra de las nuevas generaciones. Sumémosle que ignoramos a los demás actores del conflicto, y uno de los más importantes es el paramilitarismo. Pero no se contó esa historia porque ellos siempre fueron un grupo respaldado por el gobierno y por los políticos. Fueron grupos que nacieron de hecho desde el Estado que los legitimó. La policía y el ejército, con su complicidad, ocasionaron 6.402 ejecuciones extrajudiciales. Y aprovecho para recomendarles el documental que se llama Impunity. Allí pueden entender muchísimo mejor lo que les digo. Hay declaraciones, informes de la fiscalía. Ahí van a ver que Justicia y Paz fue uno de los procesos más falsos que nos vendieron. Y fue falso porque jamás hubo verdad, ya que Uribe extraditó a los cabecillas a Estados Unidos. El último para que medio estaba hablando era alias HH, y apenas empezó a hablar, Uribe se lo llevó. Y esto nos dejó sin una historia que contar. Obvio, es que los iban a dejar acá si todo el mundo tenía las manos metidas ahí. Les resumo todo esto para no hacerle un video largo, pero toda esta historia yo ya la conté hace como 2 años en un video que tengo en mi canal para que lo vean con más detalles. El problema no se acabó en el 2008 porque, al ser una política de Estado, una alineación ideológica, y al tener políticos que tuvieran que ver con ellos, porque de hecho Mancuso puso el 35% del Congreso, nadie iba a decir nada. Los paras dejaron sus hijos en el Congreso, y esa línea es evidente porque se nota el silencio total de esas acciones violentas de los paras. Así que, para resumirles este resumen que les acabo de hacer, el señor Escobar no le pasa nada porque son los mismos con las mismas. Si les sirve de consejo, lo peor que podemos hacer es seguir votando por esta gente. Que hagan política, pero no en el poder, porque suficiente daño ya nos han causado, que es incalculable además. Y a ti, querido Andrés, las mujeres somos mucho más que un cuerpo y una cara. Por eso me atrevo hasta a recomendarte documentales. Por cierto, te recomiendo un libro que se llama Por las sendas del uberrismo. Ese sí que es bueno. Así que te responsabilizo a ti por cualquier cosa que me pase a mí, a mi familia o a mis amigos. En fin, recuerden suscribirse, darle like, si les gustó el video compártanlo, y si quieren volverse miembros, por favor vuélvanse miembros. A continuación les dejo a la gente que hace que esto pueda funcionar. Tengo demasiado calor porque en Bogotá a veces llueve, a veces hace calor, pero bueno, en fin, debe ser porque estamos en llamas por Andrés Escobar.